Hermanos, vamos a ir a nuestras Biblias, al libro de Daniel. Libro de Daniel, capítulo 12. Libro del profeta Daniel, capítulo 12, hermanos. Es el pasaje donde vamos a estar en esta noche. Daniel, capítulo 12. Amén, hermano. Dice el Señor así, de esta manera. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas, por siempre jamás. Pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Entonces yo, Daniel, miré y he aquí otros dos estaban de pie junto a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y uno de ellos dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿para cuándo será el fin de estas maravillas? Vamos a orar, hermano, en esta noche para pedir al Señor que Él nos ilumine para poder entender su palabra. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora por la bendición que tú nos das de poder ser tus hijos, Señor, y de poder acercarnos al trono de tu gracia, Señor, en oración. Dios mío, en esta hora queremos, Señor, rogarte que tú nos ilumines para poder entender tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú manifiestes tu gloria, oh Dios, en medio de nosotros, abriendo nuestros corazones, Señor, para que tu palabra pueda ser clara para nosotros. Danos ojos para ver, Señor, danos oídos para oír y un corazón entendido para entender. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hoy vamos a estar viendo cómo se interpreta la literatura profética. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, recuerdan cuál fue el tema que tratamos el miércoles pasado? ¿De qué hablamos el miércoles pasado? Interpretando la escritura literalmente. Terminamos con las reglas de interpretación, pero vimos una regla especial de interpretación. ¿Cómo interpretamos qué cosa? La consistencia teológica, sí. Y después que terminamos eso, vimos que cómo interpretamos los salmos. ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Cómo interpretamos los salmos? Hermanos, es importante que durante la semana, hermanos, ustedes repasen las notas, hermanos, y pongan en práctica, ¿verdad?, el conocimiento. Se ejerciten, hermanos, en esto, porque yo sé que cuando uno comienza a poner en práctica esta regla, se hace un poco, hermano, mecánico, ¿no? O déjame ver, y se hace quizá un poquito trabajoso, pero a medida que usted se va ejercitando, hermano, eso le va a venir natural, ¿verdad? Porque ya está ejercitado. Por eso yo quiero animarle, hermano, a que tome su tiempo, hermano, durante la semana para repasar las notas y poner en práctica, ¿verdad?, esto que estamos estudiando. Hermano, hoy vamos a ver cómo se interpreta la literatura profética. Cuando ustedes, hermano, escuchan la palabra profecía, ¿qué es lo primero que viene a su mente?
Apocalipsis. Algo que todavía no ha pasado. Algo que todavía no ha pasado, una predicción de qué? Del futuro, que más viene a su mente. Bueno, generalmente, hermano, esas son las dos cosas, hermano, que vienen a nuestra mente, ¿verdad? Cosas que tienen que ver con el Apocalipsis o la predicción del futuro. Hoy, hermano, vamos a estar hablando un poquito acerca de esto, pero lo primero que quiero hacer, hermano, para ustedes esta noche es definir algunos términos, que yo sé que ustedes los conocen, solamente que los vamos a definir. Vamos a definir qué es lo que es profecía y qué es lo que es un profeta, ¿verdad? Un profeta, hermano, es un hombre, quiero que preste atención a esto, hermano. Un profeta es un hombre que transmitía al pueblo el mensaje de parte de Dios acerca de Dios. Eso era un profeta. Una persona que transmitía al pueblo un mensaje de parte de Dios acerca de Dios. Quiero, hermano, que usted vaya procesando este concepto, porque como decía el hermano, nosotros cada vez que pensamos en profecía, pensamos, hermano, que es la predicción, una profecía, la predicción de ¿qué? De eventos que van a pasar en el futuro. Pero el centro de las profecías, hermano, de las profecías bíblicas, el centro, hermano, era la persona de Dios. Y vamos a estar viendo eso más adelante. Un profeta era un hombre, quiero que porque más adelante le va a hacer sentido. Grábese esto, un hombre que transmitía al pueblo el mensaje de parte de Dios acerca de Dios. Todas las profecías tenían que ver, aún cuando se anunciaban eventos que estaban por venir, todas esas profecías eran acerca de Dios. Y eso es una de las características de las profecías, de los profetas, hermanos, del Antiguo Testamento y las profecías. Una profecía puede simplemente definirse como la proclamación de lo que Dios reveló. Un profeta es aquel que anuncia al pueblo, ¿verdad? Que transmitía un mensaje al pueblo de parte de Dios acerca de Dios. Como hemos mencionado muchas veces, por eso que los profetas, ¿cómo comenzaban su profecía, hermano? Así ha dicho el Señor. Y muchas veces usted va a ver expresiones similares como esta. Y vino palabra del Señor al profeta fulano de tal, cualquiera que sea ese profeta. ¿Verdad? Ahora bien, quiero, hermano, que enfatizar esto. Profecía puede simplemente definirse como la proclamación, hermano, la proclamación de lo que Dios reveló. Ese concepto, hermano, es muy importante, porque los profetas, cuando profetizaban, hermano, no estaban adivinando el futuro. Estaban proclamando un mensaje que Dios les reveló. Y yo quiero, hermano, mientras vemos este tema, yo quiero que usted compare esto, hermano, con los profetas de hoy, los llamados profetas de hoy, y con la supuesta profecía de hoy día. ¿Usted ve alguna similitud, hermano? Cuando hoy, de hecho, ya no hay profetas, pero todos esos que se llaman profetas, hermano, generalmente las profecías que dan tienen que ver con ¿qué? Tiene que ver, hermano, con algo que nosotros o que la persona generalmente quiere. Cuando viene, por ejemplo, un profeta hoy le dice a Pedro, Pedro, el Señor me ha revelado que Él te va a dar la casa que tú quieres. Pedro, el Señor me ha revelado que Él te va a bendecir en ese nuevo proyecto. No tengas miedo. Yo voy a estar contigo. ¿Es así o no es así, hermano? Todo tiene que ver con la persona y específicamente con lo que esa persona quiere. Ahora bien, es por eso, hermano, que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Cuando nosotros, a la hora de estudiar, hermano,
profetas, la literatura profética, es importante, hermano, que nosotros tengamos en cuenta por lo menos la estructura en que la literatura profética tiene en la escritura, ¿verdad? Y como ustedes saben, hermano, hay una división fundamental y bien simple en los libros proféticos de la Biblia, y es los profetas mayores y los profetas menores. Y todos esos profetas, hermano, los profetas mayores se llaman mayores, ¿por qué? Por la extensión del libro, y los profetas menores son los libros proféticos que son más pequeños. Por ejemplo, los profetas menores son los libros proféticos que estamos leyendo ¿cuándo? Los domingos en la mañana. Todos los libros de Joel, Amós, Zacarías, todos ellos, Jonás, son profetas menores. Y eso es algo que debemos de tener en cuenta a la hora de estudiar, hermano, de estudiar la literatura profética. Amados hermanos, ¿le quedó esto claro, hermano? Que esto es lo fundamental. Un profeta era una persona que transmitía al pueblo un mensaje de parte de Dios acerca de Dios, y una profecía puede simplemente definirse como la proclamación de algo que Dios reveló. Ahora bien, teniendo esto en cuenta, hermano, quiero que veamos las características de las profecías. ¿Cuáles eran las características de las profecías bíblicas? No importa, hermano, qué libro de la Biblia qué libro profético usted lea. Todos los libros proféticos, todas las profecías del Antiguo Testamento tienen normalmente la misma característica. Y no solamente que tienen la misma característica, sino que generalmente también tienen la misma estructura. Casi todas las profecías comienzan diciendo, así ha dicho el Señor, o vino palabra del Señor al profeta. Y inmediatamente después de eso, ¿qué es lo que viene? Viene una reprensión. ¿Por qué? Por la infidelidad del pueblo. Viene un anuncio de juicio, un llamado al arrepentimiento, y por último, ¿qué cosa? Una promesa ¿de qué? De bendición. Esa es la estructura básica que tienen todas las profecías del Antiguo Testamento. Un llamado de atención, comienzan todas, así ha dicho el Señor, o vino palabra del Señor. Después viene, ¿qué cosa? Una reprensión al pueblo por su desobediencia, por un pecado en específico. Y viene también, hermano, después un llamado al arrepentimiento y seguido una promesa de bendición. Independientemente de cualquier libro profético que usted lea, van a tener las mismas características. Ahora, aparte de eso, hermano, cada profecía era una proclamación acerca de, como decíamos, de Dios, porque Dios revela su carácter en las profecías. Los libros proféticos, hermanos, son acerca de Dios. Por ejemplo, vamos a buscar Isaías capítulo 6, verso del 1 al 3. Libro del profeta Isaías, capítulo 6, verso del 1 al 3. Amén. ¿Quién lo tiene, hermano? Hermano, ¿lo puede leer? En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria. Cuando usted lee ese pasaje, hermano, esos versículos que leímos, ¿qué es lo que le dice de Dios? ¿Con qué reveló Dios a Isaías en esos versículos, hermano? Para nosotros. Que la tierra está llena de la gloria de Dios, pero acerca de Dios, de la persona de Dios, que es santo. 3 veces santo, dice santo, santo, santo. Lo está confrontando a Isaías, hermano, ¿con qué? Con la santidad de Dios.
cuando Dios se revela al profeta, una de las primeras cosas que Dios le revela al profeta, ¿qué es lo que es? Yo soy santo. Porque eso es lo que los ángeles cantaban. Ahora, ¿qué otra cosa de Dios te revela ese pasaje? La gloria de Dios. Acerca de la gloria de Dios. ¿Y qué más acerca de Dios? Es el Señor de los ejércitos. Que es el Señor de los ejércitos. La tierra está llena de su gloria. ¿Y qué más? Está sentado sobre un trono. ¿De qué te habla de eso, hermano? De la soberanía de Dios. Él es el rey. ¿Sí lo puede ver, hermano? ¿Cuántas cosas, hermano, Dios no le reveló a Isaías en ese momento? Le reveló que él era el rey soberano, que era santo, que era el Señor de los ejércitos y que toda la tierra está llena de ¿qué? De su gloria. Las profecías, hermano, eran una proclamación acerca de Dios, porque Dios revela siempre su carácter a través de las profecías. Además de esto, hermano, las profecías bíblicas eran una proclamación de la voluntad de Dios. Cada vez que Dios hablaba al pueblo, Él transmitía ¿qué cosa? Su voluntad. Él hacía que el profeta proclamara qué es lo que Dios quería que se hiciera. Ya sea a nivel individual o a nivel nacional. Por ejemplo, ahí mismo, en ese pasaje, hermano, de Isaías capítulo 6. Mira aquí, hermano, el verso 8, yo lo voy a leer. Dice Isaías 6:8. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Y él dijo: ve y di a este pueblo, escuchad bien, pero no entendáis, mirad bien, pero no comprendáis. ¿Qué usted ve ahí, hermano? Dios le está revelando a Isaías ¿qué cosa? Su voluntad. ¿Qué es lo que Isaías quería? ¿Qué es lo que Dios quería que Isaías hiciera? Que fuera y proclamara su palabra. Las profecías, hermano, eran una proclamación acerca de Dios, acerca de la voluntad de Dios. Aparte de eso, hermano, eran una proclamación de juicio por el pecado. Vamos a buscar, hermano, 2 de Samuel, capítulo 12, verso 1, verso 5 al 9. 2 de Samuel, capítulo 12. Amén. Necesitan que eche para atrás, hermano, para que tomen nota. Isaías, 2 Samuel 12, verso 1 y verso 5 al 9. Dice el verso 1, todos lo tienen, hermano, porque ¿qué es lo que nota es esto? Dice el verso 1, entonces el Señor envió a Natán a David y vino a él y le dijo, ¿quién era Natán, hermano? Un profeta. Y Dios envía a Natán a David para llevarle un mensaje. ¿Un mensaje de qué? De juicio. Mira el verso 5 a 9. Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir. Para que usted tenga el contexto, hermano, Natán le hace una historia. Usted conoce la historia esta, ¿verdad? Hubo un hombre que tenía muchas ovejas y había otro hombre que tenía solamente una oveja. Al que tenía muchas ovejas le llegó una visita y el hombre mató a la oveja del que solamente tenía una para darle comida a sus invitados. Esto es en el contexto de que él manda a matar al esposo de Betsabé para quedarse, porque él había tenido relaciones con era Betsabé, ¿verdad? Que se llamaba. Y en ese contexto, el profeta le está dando ¿qué cosa? Una parábola. Le está diciendo, mira, hay un hombre que... Y le transmitió este mensaje. Y es ahí donde en el verso 5 dice, y se encendió la ira de David en gran manera contra
contra aquel hombre, o sea, el hombre de la historia, y dijo a Natán, vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir. Y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David, tú eres ese hombre. ¿Sí lo que hay, hermano? O sea, las profecías, hermano, eran una proclamación, no solamente del carácter de Dios, no solamente la voluntad de Dios, sino que eran una proclamación de juicio. En este caso, el juicio era a nivel como individual, porque era una profecía para David, pero muchas veces era a nivel nacional. Amados hermanos, y es en ese contexto que David escribe, ¿qué cosa? El Salmo 51. Ahora bien, hermano, usted se da cuenta, esas son las características de la profecía bíblica y de cómo funcionaban las profecías. Usted se da cuenta, hermano, la diferencia que hay, como lo digo ahorita, entre las profecías bíblicas y las profecías de hoy en día. ¿Sí ve que no tiene nada que ver, hermano? Ahora bien, otra característica, hermano, es que siempre, y mire que subrayé aquí, hermano, siempre estaban centradas en el reino de Dios o la obra de redención por medio de Cristo. Las profecías bíblicas, hermano, no importa el libro que usted esté leyendo, qué profeta usted esté leyendo, todas las profecías, hermano, siempre, no algunas veces, siempre estaban centradas en el reino de Dios. Usted sabe, hermano, cuando digo que estaban centradas, lo que quiero decir con eso, hermano, es que el centro de la profecía, la sustancia de la profecía, era el reino de Dios, la obra de redención a través de la persona de Cristo. No importa qué libro profético usted esté leyendo, todas tienen esta característica. Mira conmigo Lucas capítulo 24, verso 27. Hermano, que tenga Lucas capítulo 24, verso 27. Hermano, por favor. Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. ¿Quién está hablando ahí, hermano? Jesucristo. Y dice, comenzando desde dónde? Desde Moisés, y después, ¿qué dijo? Los profetas. Y siguiendo por los profetas, le explicó, le dijo qué es lo que decían de él, ¿qué cosa? Las escrituras. Porque todos los profetas, hermanos, profetizaron, hablaron acerca de Cristo. ¿Sí entienden eso, hermano? ¿Lo entienden, hermano? Exactamente. Los profetas, hermanos, aun cuando daban profecías que directamente a la nación, esa profecía, hermano, tenía el centro de esa profecía tenía que ver con el reino de Dios y la obra de redención en Cristo, hermano. Esas básicamente son las características, hermano, de las profecías en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros estamos leyendo profecía, hermano, teniendo en mente esta característica, esto debe de cambiar, hermano, completamente la manera en que nosotros leemos profecía. Porque cuando nosotros leemos profecía, hermano, generalmente nos fijamos, nuestra mente, hermano, nuestra atención se va ¿a qué? A los detalles, hermano, espectaculares ¿de qué? De la profecía. Y especialmente si ese relato profético contiene figuras de lenguaje, nosotros muchas veces tendemos a perdernos qué es lo que significa el dragón de las 4 cabezas. ¿O qué significa, por un ejemplo, el animal que era mitad hombre y mitad? Y ahí nos perdemos en eso, pero teniendo en cuenta, hermano, las características de las profecías, lo primero, hermano, que nosotros tenemos que preguntarnos,
cuando estamos leyendo libros proféticos, es ¿qué me está diciendo este pasaje acerca de quién? De Dios. ¿Qué Dios me está revelando? ¿Qué Dios ha revelado en su palabra acerca de él mismo en este pasaje? ¿Por qué? Porque recuerden, todos, hermanos, todas las profecías eran un mensaje de Dios acerca de él. Y todas estaban centradas, hermanos, en el reino de Dios o la obra de redención por medio de Jesucristo. ¿Verdad? Ahora, teniendo esto en cuenta, hermano, teniendo en cuenta ya hemos visto qué es lo que es un profeta, qué es una profecía, ya hemos visto las características de las profecías. Ahora, quiero que veamos, hermano, una regla, la primera regla, para poder interpretar correctamente los libros proféticos. Y lo primero, hermano, es investigar el trasfondo del libro. Investigar el trasfondo del libro. Esa es la primera regla. Cuando hablo del trasfondo del libro, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Quién escribió el libro? ¿Quién es el autor del libro? ¿Quién es el autor del libro de Isaías? Isaías. Ahora, otra cosa que debemos de investigar, hermano, es a quién le escribió ese profeta. Porque no todos los profetas profetizaron a las mismas personas. O a la misma parte de la nación. Usted sabía eso, ¿verdad? Hubieron profetas que profetizaron ¿a quién? A Israel, a las 10 tribus de Israel. Y hubieron profetas que profetizaron ¿a quién? A las 2 tribus de quién? Israel. De Israel eran 10 y de Judá ¿cuántas eran? 2. Tenemos que ver, bueno, ¿a quién le escribió? ¿A Israel o a Judá? Y hubieron profetas que ni escribieron para Israel, no profetizaron ni para Israel ni para Judá, sino que profetizaron para naciones paganas, por decirlo de una manera. ¿Sabe un ejemplo? ¿Me pueden poner un ejemplo de ese profeta? Jonás es uno, fue a Nínive, pero hay otro profeta que profetizó para... Jeremías. No, el profeta Abdías. Vamos a ir todos a Abdías, hermano, un momento. Abdías. Se lo voy a decir en inglés, hermana, para que usted figure ahí, es Obadiah. No sé si lo pronuncié bien, hermana. Porque usted sabe que mi inglés es muy elevado. Obadiah, hermano. Abdías, capítulo 1. ¿No lo tiene, hermano? Abdías, capítulo 1. ¿Ya lo tienen, hermano? ¿Ya todos lo encontraron? Dice, visión de Abdías, así dice el Señor Dios acerca de ¿quién? De Edom. ¿Sí sabes quiénes eran los edomitas? Los edomitas, hermanos, ¿se recuerdan cuando Israel salió de Egipto? Que iban en rumbo a la tierra prometida. Ellos tenían que atravesar por Edom y le pidieron permiso a Edom, a los edomitas, para cruzar por medio de Edom. ¿Y Edom qué hizo? Le negó el camino y dijo, ustedes no pasan por aquí. Y aun cuando Moisés habló con ellos y le dijo, no vamos a, primero le dijo, no vamos a tomar nada, no vamos a beber agua de ustedes, no, y si algo tomamos lo vamos a pagar, déjennos pasar. Y ellos dijeron, no van a pasar. Y la cuestión, hermano, que para pasar por Edom era una ciudad, hermano, que era prácticamente,
¿sabe? Tenía fama, porque para pasar a través de Edom había que pasar a través de cordilleras, hermanos, que eran inmensas. Y ellos estaban arriba. Cada vez que alguien pasaba, hermanos, si ellos lo iban a atacar, lo atacaban ¿de dónde? Desde arriba. Y lo que garantizaba, ¿qué cosa? La victoria. O sea, por eso, hermanos, eran muy famosos los edomitas. Y cuando Israel pasó por allí, no lo dejaron pasar. Y Dios emite un juicio sobre ellos. No solamente no por el pecado de no dejar pasar a Israel simplemente, sino porque por el orgullo del corazón de los edomitas. Y eso lo vemos ¿a dónde? En el libro, ¿verdad? En los versos que siguen. Dice, así dice el Señor Dios acerca de Edom: hemos oído un mensaje del Señor, y un mensajero ha sido enviado a las naciones, diciendo: levantaos y alcémonos contra él en batalla. He aquí, dice el Señor, te haré pequeño entre las naciones, despreciado eres en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que habitas en las hendiduras de las peñas, en las alturas de tu morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará por tierra? Y ahí sucesivamente él está dando ¿qué cosa? Fíjate, ¿te acuerdas que te hablé, hermano, de la estructura de la profecía? ¿Cómo comienzan todas las profecías? Así ha dicho el Señor, o vino palabra del Señor. Inmediatamente viene ¿qué cosa? El anuncio del juicio, ¿sabe? De la confrontación por el pecado, ya sea de Israel o de las naciones, o de Judá. ¿Verdad? Viene un anuncio de juicio por el pecado. Ahora, todas estas cosas tenemos que tener en cuenta. ¿Quién escribió, hermano, el libro? ¿A quién le escribió? Yo sé que estos son datos, hermano, que quizás las Biblias regulares no tienen, pero si usted más adelante se puede comprar una buena Biblia de estudio, generalmente las Biblias de estudio, hermano, siempre tienen una introducción al libro y te dicen a quién le escribió, quién escribió el libro, quién escribió y en qué fecha se escribió. Bueno, en este hermano dicen que los destinatarios eran los edomitas. Los edomitas. Exacto, en esta Ahí dice también la mía que los edomitas eran descendientes de Saúl. de Saúl. Exacto. Bien, cuántas cosas. Ahora que estamos hablando de esto, hermano, quiero decirle algo. Yo recomiendo, hermano, la Biblia de estudio para cuestiones como estas. Pero yo a ningún creyente, hermano, le recomiendo Biblia de estudio. ¿Usted sabe por qué, hermano? ¿Usted sabe por qué no recomiendo la Biblia de estudio? Porque cuando usted está estudiando la Biblia con una Biblia de estudio y usted se encuentra con un pasaje un poquito difícil, ¿cuál es la tendencia suya? ¿O cuál es la tendencia nuestra? Buscar la explicación que está dando la Biblia de estudio. Y eso, hermano, me evita a mí, ¿qué cosa? Hacer el trabajo que tengo que hacer como creyente. Estudiar por mí mismo. Si ya después que ya yo no doy más y me pierdo, hermano, no sé qué significa, he buscado por aquí, he buscado por allá en otro pasaje de la Escritura, ¿verdad? ¿Se acuerda que le dije que una regla de interpretación cuál es? Pasajes oscuros deben ser interpretados a la luz de ¿qué? De otros pasajes que hablen más claro acerca de este asunto. Después que yo he agotado todas las reglas de interpretación bíblica y no doy con lo que significa, entonces puedo ir a ver qué es lo que dice el comentarista o qué dice la Biblia de estudio. Pero si usted tiene una Biblia de estudio, qué bueno, pero mi recomendación es, hermano, no la use hasta que usted haya agotado haya usado todas las reglas de interpretación y haya orado por lo menos 3 veces: Señor, ilumíname, ¿verdad? Es un decir, hermano, ¿verdad? Pero porque la tendencia nuestra, ¿verdad que es esa, hermano? Si nos trabamos un poquito, déjame ver qué dice la explicación del texto. Y nosotros como creyentes tenemos que trabajar. Pero la Biblia de estudio te ayuda mucho a esto. La primera regla, hermano, cuando estoy interpretando los libros proféticos es investigar el trasfondo. ¿Quién es el autor? ¿A quién le escribió? ¿En qué fecha se escribió este libro? ¿Verdad? Ahora bien, la segunda es observa el lenguaje figurativo que usa el profeta. Observa el lenguaje figurativo que usa el profeta.
Los profetas muchas veces usan, ¿qué cosa, hermano? Figuras de lenguaje. Y usan, hermano, el lenguaje figurativo para transmitir una profecía, la profecía. Ahora bien, hermano, teniendo en cuenta el contexto, debemos de buscar descubrir la idea fundamental expresada en esa figura de lenguaje. Cuando nosotros, hermano, le decía hace un momento, le decía, cuando nosotros estamos estudiando profecía, o estamos estudiando los libros proféticos, y nos encontramos con una figura de lenguaje, o con algo, hermano, o con algún símbolo, con lenguaje simbólico generalmente, nosotros nos trabamos en ¿qué? En tratar de discernir qué significa ese símbolo. Pero, amados hermanos, la actitud debe ser tratar de discernir, teniendo en cuenta el contexto, cuál es, hermano, la idea fundamental que está expresando el profeta a través de esa figura de lenguaje. ¿Sí entienden, hermano? ¿Cuál es la idea principal, hermano, detrás de esa figura de lenguaje? Mira, hermano, el libro de Daniel, por ejemplo, y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de él, pero muchas veces, hermano, Daniel usa muchos símbolos y habla de una estatua que tenía pies de bronce y así sucesivamente. Y yo he escuchado, hermanos pastores predicar acerca de ese pasaje. Dice, los pies de esto significa el imperio de los rusos. Y esto habla de Estados Unidos. Nada que ver, hermano. ¿Y usted sabe por qué vamos ahí? Llegamos a esos extremos, hermano? Porque nos encasillamos. ¿Qué significa el pie de bronce? Por poner un ejemplo, el pie de bronce con el meñique de oro. ¿Qué significa eso? Y nosotros debemos de prestar atención, hermano. ¿Cuál es la idea general? Teniendo el contexto de esa profecía, ¿cuál es la idea general que me está transmitiendo el profeta? ¿Sí me entienden, hermano? ¿Me entienden? Yo no lo entiendo. Okay. Ahí le voy a explicar un poquito más adelante, hermano. Cuando le ponga el ejemplo, por ejemplo. Ahorita voy a poner ejemplo y lo voy a explicar, hermano, para que puedan entender mejor esto. La primera regla, ¿cuál es? Observar, hermano, el trasfondo del libro. ¿Quién lo escribió? ¿En qué fecha lo escribió? ¿A quién le escribió? La segunda es observar el lenguaje figurativo, porque las profecías, hermano, muchas veces usan lenguaje figurativo. Y hay algo que quiero enfatizar. Aun cuando los libros proféticos muchas veces usan lenguaje figurativo, el mensaje, hermano, que está transmitiendo no es figurativo. ¿Sí me entienden, hermano? O sea, aunque el profeta use figuras de lenguaje, y esto lo vamos a ver más que todo en Daniel y Apocalipsis, cuando los profetas usan muchas veces símbolos y figuras de lenguaje, hermano, esas figuras no podemos interpretar literalmente, pero el mensaje que está transmitiendo sí es literal. Y yo voy a poner un ejemplo de eso ahorita. Se lo voy a poner ahora para que puedan entender bien esto. Vamos a ir todos a Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 20. Amén. Dice la Escritura: y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo, y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo cerró, y lo selló sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo.
Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Cuántos de ustedes han leído Apocalipsis capítulo 20? ¿Cuántos lo han leído? Apocalipsis capítulo 20 habla del famoso milenio. ¿Cuántos de ustedes conocen la doctrina del milenio? Es una enseñanza, hermano. O sea, el milenio, la enseñanza del milenio tiene que ver con la escatología, con los eventos al final del fin del mundo. Muchos hermanos leen ese pasaje y de ahí de ese pasaje sacan que Cristo va a reinar en la tierra por 1000 años. Él va a estar reinando en Jerusalén. O sea, cuando Cristo venga, Él va a reinar por 1000 años en Jerusalén. Va a haber un reinado literal de 1000 años en Jerusalén. Y en ese tiempo el diablo va a ser atado. Y ahí ellos siguen, hermano, interpretando ese libro, capítulo 20 de Apocalipsis de esa manera. Ahora bien, es de ahí, por ese tipo de enseñanza, por ejemplo, que usted ve hoy tantos cristianos fascinados con ¿qué? Con Israel. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga, supuestamente, según ellos, Cristo va a vivir o a reinar 1000 años en Jerusalén. Ese es el milenio, la doctrina que ellos enseñan. Ahora, ¿cómo nosotros interpretamos ese pasaje? Dice que son 1000 años literales. ¿Dónde lo dice, hermano? Más abajo. Dice en el 4. Dice que vinieron y vendieron con Cristo 1000 años. En el 4. Pero dice que son 1000 años literales. Pero no lo dice, pero... No lo dice, no podemos decir que son 1000 años literales. Porque el texto no te lo está diciendo. Que en el 7 también dice que cuando los 1000 años se cumplieron, Satanás será suelto de su prisión en el cielo. Sí, pero no dice que son 1000 años literales. Ahora bien, vamos a suponer que son 1000 años literales. Fíjate, hermano, para que usted vea cómo esto nos ayuda. Vamos a suponer que son 1000 años literales. ¿Cómo usted ata a Satanás? Satanás es un ser ¿qué? Es angelical. ¿Cómo usted ata o cómo se ata a un ser angelical con cadenas de hierro? ¿Nunca se ha preguntado eso, hermano? Entonces, si decimos, hermano, que los 1000 años son literales, como muchos hermanos piensan, erróneamente, o sea, no me estoy refiriendo al hermano Ubaldo, detrás de esto hay toda una teología, hermano, y hay escuelas de pensamiento con relación a esto. Si el reinado va a ser de 1000 años literal, entonces tenemos que sacar que las cadenas van a ser como literales. Y que la llave que traía el ángel era ¿qué cosa? Literales. Hermano, ¿por qué le dan muy poco tiempo? No, ahí vamos, detrás de eso, hermano, hay una... 1000 años es muy poco tiempo. No, hermano, pero es que no son 1000 años literales. Y le voy a poner, por ejemplo, otro ejemplo de por qué, de un lenguaje similar. Cuando en Apocalipsis capítulo 1 te dice, hermano, que Jesucristo dice, aquí yo tengo ¿qué cosa? Las llaves ¿de qué? De la vida y de la muerte. ¿Qué es lo que te está diciendo? Que Jesucristo tiene ¿qué cosa? Una llave de la vida y de la muerte. ¿Cómo usted abre la vida y la muerte? ¿Qué es lo que significa la llave? Control, dominio, autoridad. Es el mismo lenguaje que usa en Apocalipsis 20. Cuando dice, hermano, que por ejemplo, y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Está hablando de que ese ángel tenía ¿qué cosa? Dominio sobre el abismo. Y ahí te va y dice, hermano, en el verso 2, prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué lo selló? Mira el texto, hermano. ¿Para qué el diablo fue encerrado según esta visión?
para que no engañara más a las naciones. Dice, lo dice el texto. Dice, para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. No dice en ningún momento, hermano, que en ese tiempo de cualquiera que sea ese tiempo, que no dice que no va a haber más pecado, que no va a haber qué cosa, más mal ni sufrimiento. Lo que dice es que el diablo va a ser atado con un propósito. ¿Cuál va a ser ese propósito? Que no engañe a las naciones. Amados hermanos, y eso, hermano, yo sé que esto es para muchos de ustedes nuevo, pero lo que está hablando aquí, hermano, es que el diablo sería, ¿qué cosa? Restringido para que no engañara a las naciones. ¿Para que no engañe a las naciones en qué sentido? Para que, hermano, durante ese tiempo avance, ¿qué cosa? El reino de Dios. ¿A través de la predicación de quién? De la iglesia. No van a haber, hermanos, 1000 años literales de Cristo reinando en Jerusalén. Está hablando de un periodo de tiempo. Fíjate, está usando un lenguaje, hermano, figurativo. Está hablando para transmitir una verdad que necesitamos interpretarla literalmente. ¿Cuál es la verdad que necesitamos interpretar literalmente? Que el diablo va a ser restringido ¿para qué? Para que en ese tiempo la iglesia, el evangelio, hermano, avance en el mundo a través de la proclamación del evangelio. Porque el propósito de eso es para que el diablo no engañe a las naciones. Pero eso no es antes o después de la gran tribulación. Ahí vamos, de eso vamos a hablar el domingo también, hermano. Porque hay una pregunta acerca de eso y quiero esperar hasta ahí. Pero ¿sí entienden, hermano? ¿El lenguaje que usa es figurativo? ¿Es figurativo o no es figurativo? Es simbólico. Pero el mensaje que está transmitiendo, ¿cómo es? ¿Cómo debemos interpretarlo? Literalmente. ¿Qué es lo que tenemos que interpretar literalmente? Que el diablo, el poder de las tinieblas va a ser restringido por un tiempo determinado. ¿Para qué? Para que el reino de Dios avance en la tierra. Le voy a poner otro ejemplo. Cuando la Biblia habla, no me recuerdo ahora el pasaje, pero cuando la Biblia habla del anticristo, dice, hermano, que hay quien al momento, ¿qué es lo que hace? Hay alguien que al momento detiene al anticristo. ¿Sí han leído ese pasaje, hermano? Dice, hasta que sea quitado del medio. Eso lo dice Pablo. Creo que en Tesalonicenses, no recuerdo exactamente. Pero dice que hay quien al presente detiene el ministerio del anticristo. Y dice, hasta que sea quitado de en medio de ellos. ¿Quién es el que detiene el ministerio del anticristo en el mundo, hermano? El Espíritu de Dios. ¿Y el Espíritu de Dios dónde está? Sí, pero habita en el creyente. Cuando dice que el Espíritu Santo, hermano, que hay alguien que restringe el ministerio del anticristo, es, hermano, lo mismo que está diciendo Apocalipsis 20. El diablo sería atado, ¿para qué? Para que el reino de Dios se extienda en el mundo. Nosotros no podemos interpretar ese pasaje, los símbolos, no podemos interpretarlo literalmente, pero el mensaje que transmite sí es literal. Porque literalmente el diablo está como restringido. El diablo no es todo lo malo que pudiera ser. ¿Se entienden eso, hermano? Okay. Eso, hermano, vamos a dejarlo hasta aquí porque se nos fue el tiempo. Pero a eso es lo que yo me refiero. Cuando digo que tenemos que tener, teniendo en cuenta el contexto, debemos de buscar descubrir la idea fundamental expresada en esa figura de lenguaje. Amén, hermano. Hermano. Entonces, el Satanás no hace lo que quisiera, Dios no lo permite. Y lo que él hace, lo hace porque Dios lo permite. Lo malvado, lo más malo lo hacemos nosotros. El pecado, sí, hermano, hay muchas cosas que nosotros le echamos la culpa al diablo por todo. Pero la Biblia bien dice que nosotros somos tentados,
Pecamos cuando somos, ¿qué cosa? Seducidos de nuestra propia, ¿qué? Concupiscencia. El diablo no es todo lo malo que él puede ser. ¿Por qué? Porque está restringido por Dios. Y lo que él hace, él nos tienta, ¿por qué? Porque Dios le concede hacerlo. ¿Sí entienden eso, hermano? Okay. Vamos a terminar, hermano, en oración. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta noche. Y, Señor, gracias, Padre, por lo que hemos podido ver y entender, Señor, de tu palabra. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú, oh Dios, ilumina nuestra mente, Señor, nuestro corazón para poder seguir aprendiendo, Señor, y para poner en práctica estas cosas que hemos visto. Yo te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora que vamos a nuestros hogares, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesús, Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, sea con este tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. De esta manera estamos despedidos.